Hola, muy buenos días y bienvenidos una semana más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios, analizando la sesión de hoy, lunes, día 6 de febrero, con el futuro del mini SP500 y con el del Nasdaq. Estáis en el canal del Espejo del Trader, al que os animo a suscribiros. Soy Judith y arrancamos semana vigilando el gran soporte que tiene el Nasdaq ahora. Ahora veremos en los gráficos. Como siempre, antes de empezar, recordaros que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. Bien, vámonos directos a los gráficos. Voy a empezar con el Nasdaq para ver un poquito este soporte que estoy comentando, dónde está y cómo condiciona pues también al futuro del mini SP500. Gráfico, me voy primero al mensual, echemos un vistazo. Ahí tenemos todo el fuerte impulso, corrección. En esta corrección el precio se quedó durante varias semanas en ese rango, ¿vale? Que lo estuvimos comentando. Vemos como el precio durante este mes de febrero, que ha arrancado, ha roto esa resistencia y ha llegado al 38,2% de retroceso desde toda esta caída desde los máximos históricos, ahí en la zona de los 13.000. Y desde aquí estamos viendo pues cómo este nivel ha actuado, ¿no?, de resistencia. Vámonos al gráfico semanal para verlo con más detalle. Ahí teníamos esa zona que ya fue nivel importante en el pasado, mayo-junio de 2022, volvió a ejercer de resistencia a mediados de septiembre y otra vez de nuevo encontrando ahí pues un poco los máximos de la semana pasada. Bien, ¿dónde está el fuerte soporte en el Nasdaq ahora? Pues aquí se ve muy claro. Estuvimos hablando ya en muchos vídeos anteriores del rango que teníamos en esta zona de aquí, banda inferior, mínimos del año pasado, zona de los 10.500, con un máximo común aquí en esta zona, ¿vale? Tan relevante, ahí cerquita de los 12.300 podríamos concretar aquí, que fue rota durante la semana pasada con esta vela de ruptura que alcanzó este nivel de resistencia que acabo de comentar. Y ahora mismo el precio tiene como gran soporte esta zona de aquí, 12.200, 12.300. Tiene el Nasdaq un importante soporte que no debería perderlo, porque perder esta zona significaría volver a meternos dentro de este rango y que de alguna manera se confirmaría que esta ruptura sería falsa y volveríamos otra vez, ¿no?, a estar en peligro en la zona de rango de lateral, con posibilidad de volver a ver nuevas bajadas y acercarnos otra vez a esos mínimos del año pasado y de este año en curso. Así que atentos a esta zona. En gráfico diario, aquí vemos con más detalle cuántas llegadas se han producido a ese nivel, incluido aquí un poco a finales de enero, volvió a actuar como resistencia hasta que finalmente a finales cogió fuerza y rompió esta zona, llegando a la zona cerquita de los 13.000 y viendo ya desde el pasado viernes pues un movimiento correctivo que está continuando en la sesión de hoy, sesión incipiente. Estamos en la sesión europea, pero de momento continúan las correcciones. Aquí ya está marcada la elipse, un poco ahí tenemos el gran soporte que también más o menos nos coincide con esa directriz alcista desde los mínimos del año, y que un poquito por debajo de esa zona está la media de 200 en diario, pero ahí tenemos el fuerte soporte. En el gráfico de 4 horas se ha marcado un poco ese retroceso de esos niveles de FIBO desde el inicio del impulso alcista aquí a finales de enero, todo el movimiento al alza que consiguió romper este nivel, y este nivel coincide con el 61,8% de retroceso de todo este último tramo al alza, con lo cual gran nivel de soporte. No quiere decir que tenga que llegar el precio aquí, ojo, porque tenemos, en la zona del 50%, que podría tener ahí su juego, pero desde luego técnicamente hablando, y más perdiendo esta zona, el escenario más probable es una continuación de las caídas que deberían tener su final aquí, si es que no lo tiene antes. Pero aquí debería ser un punto de reacción del precio, de probable cierre de cortos y alguna apertura de largo, y ya se verá. O sea, de reacción sí, que aguante luego como soporte para pensar en que aquí se gira el precio. Eso ya el precio será el que nos tenga que decir un poco la respuesta, ¿no? Pero atentos a esta zona. Y lo que acabo de decir, o sea, más teniendo en cuenta que está rompiendo este nivel, porque fijaros aquí en el gráfico de 4 horas, ¿qué es este nivel? O sea, después de llegar a la gran resistencia aquí a finales del pasado viernes, el precio hizo una corrección, se detuvo aquí, eso fue el jueves, perdón, hizo una corrección, se detuvo aquí, dejándonos los mínimos del viernes aquí en esta zona, cerquita de los 12.000
580. El precio volvió a subir a finales del viernes, tocando otra vez la zona de resistencia, dejando aquí una estructura de doble techo por fallo, con el mínimo común aquí en esta zona, que en la sesión de hoy se está rompiendo. Por tanto, estamos ante, a corto plazo, ¿no?, un cambio de tendencia en este marco temporal, y lo veremos mucho más claramente en el gráfico de una hora, ¿vale? Ahí se ve perfectamente la estructura de giro, ruptura de esta zona, que esta zona ahora sería su potencial primera resistencia, 12.550, 12.600, ahí tendríamos un importante nivel. Lo voy a marcar también con una elipse. Podría darse el escenario de que el precio realizara un pullback a este nivel, actuara como resistencia, continuará bajando hasta llegar a la zona de soporte principal que acabo de comentar ahí. Así que tenemos en gráfico de una hora un cambio de tendencia a corto plazo, marcado por esa estructura de giro, con una gran resistencia para la sesión de hoy en los 12.600, 12.550, y como principal soporte la zona de los 12.300, a vigilar, soporte mayor, muy importante, ya lo hemos visto en el gráfico diario y semanal, y de aquí debería el precio pues mostrar soporte y no perderlo, para no pensar en volver a meternos dentro de ese rango semanal. Así que el Nasdaq realmente tiene un importante nivel por debajo del precio actualmente, y eso condicionará también los movimientos del S&P 500. Vámonos al otro índice. Voy al gráfico mensual también para verlo. Todo el impulso alcista, corrección cerca del 50%. También ruptura de la directriz bajista desde máximos históricos. Esto lo estuvimos viendo, ¿no?, en el pasado mes de enero. Ruptura que parecía ahí un poco la continuación, pero de momento nos hemos quedado de nuevo en la gran resistencia del 50% de retroceso de toda esta caída desde los máximos históricos. Ahí cerquita de los 4.200 tiene el S&P 500 una resistencia tremenda. Ya la intentó atacar a mediados de septiembre, de nuevo a principios, mitad de diciembre, y otra vez de nuevo. Estamos aquí en una zona muy muy potente, ya digo, un poco por esa confluencia del 50% de retroceso de toda esta caída. En el gráfico diario, ahí se aprecia bien la llegada, y también se aprecia muy bien ahora mismo la principal zona de soporte, que estamos ahí justamente, ya está el precio alcanzándola en los 4.100. Ahí tiene, no es la misma zona de soporte tan relevante que hemos visto en el Nasdaq, que esto es un nivel simplemente observado y encontrado en gráfico diario, no en semanal, ¿vale? Ahí radica un poco la diferencia entre el nivel de soporte que tiene el Nasdaq y el nivel de soporte que tiene el S&P 500. Este es un nivel menor. La resistencia es muy potente, pero el principal soporte no está en la zona de los 4.100. Está un poco, yo incluso lo marcaría en la zona de los 4.000, donde tenemos esa confluencia de, más o menos, digo, porque la directriz bajista desde los máximos históricos no es muy precisa. Pero bueno, aquí hay una zona relevante que viene aquí de estos máximos, la agua grande, y que de alguna manera ahí pues podríamos darlo como punto de acumulación relevante a finales de enero, zona psicológica de los 4.000, podría ser pues el principal soporte para el S&P 500. Fijémonos que también está muy cerquita de la media de 200 en gráfico diario. Ahí, por tanto, tendríamos pues toda esa unión de soportes en esta zona, cerquita de los 4.000, que para mí sería el soporte más relevante, ¿no? También confluiría un poquito con esa directriz alcista desde los mínimos del año, y ahí estaría pues todo ese conglomerado de niveles, y que hacen pues que esta zona cerca de los 4.000 sea el gran soporte del S&P 500, no tanto los 4.100. Pero aquí hay un soporte menor que está siendo ahora mismo, ¿no?, atacado por el precio en esta sesión europea. Aquí se ve muy bien este último tramo alcista. Esta zona corresponde con el 50% de retroceso de este último impulso que rompió esos máximos dejados aquí a finales de enero, y que sería, bueno, de momento el primer soporte relevante. Ya digo, si lo perdemos, el segundo sería la confluencia de este impulso menor que se formó aquí desde los principios de febrero, mínimos del mes. Sería el siguiente soporte a destacar, junto con esa directriz alcista más acelerada desde aquí de mitad de enero, ¿vale? Y luego el soporte mayor que acabo de comentar ahí cerca de los 4.000. Así que veremos
un poco lo que tendremos que ver es si el Nasdaq alcanza ese soporte mayor, ¿dónde se encuentra este? Podríamos ver, tal vez, si las bajadas continúan, una llegada simultánea, hablo un poco marcando posibles movimientos, una llegada simultánea al gran soporte del Nasdaq y a la zona de los 4.000 en el caso del S&P 500. Podría ser pues un buen punto, ¿no? Un buen momento de llegada a grandes soportes en ambos índices y a ver cómo el precio ahí se desarrolla y qué nos hace, ¿no? En esa zona. Pero tengamos en cuenta los soportes más inmediatos a tener en cuenta en el caso del S&P, 4.100, 4.050 y luego toda la gran zona cerca de los 4.000. Como primera resistencia del precio ahora mismo, pues la situaríamos aquí, en los 4.130 aproximadamente. El precio dejó ahí los mínimos del viernes, que volvió a encontrar ahí soporte en la sesión asiática de hoy y finalmente se han roto. Por tanto, si este nivel de soporte aguantase, podríamos ver un pullback a esta zona y desde aquí ya veremos si el precio se gira, vuelve a atacar este nivel o lo rompe. Sería una resistencia a tener en cuenta para la sesión de hoy. Bien, pues nada más, dejamos aquí la preparación de la sesión. Que tengáis una feliz tarde y una buena sesión de trading. Hasta mañana.